después largamos un poco con el curso, y yo en este caso solamente voy a decir algún par de cositas, menos que la otra vez inclusive, y le vamos a ceder la palabra al compañero Alejandro Roqueiro eh, para que, eh, para que desarrolle la temática. Bueno, en primer lugar, bueno, estamos en la segunda parte. La primera parte del curso, para los que no pudieron estar, tenía que ver con el rol del delegado clasista, con la organización de las escuelas, con, con las características de la lucha que tenemos dentro de las escuelas, los trabajadores de la educación, como todos los trabajadores, en el nivel que sea o en la rama que sea, que es una lucha contra el Estado y que es una lucha contra la burocracia sindical. Nombramos un poco eso, hablamos un poco de las coberturas legales que tienen que ver con la ley de asociaciones sindicales, por un lado, y con el estatuto de UPC por el otro. Planteamos algunas contradicciones, y yo me quedé con la sensación de que, bueno, era una buena introducción la que hicimos con Franco, pero que evidentemente era solo una introducción, y no puede ser de otra manera porque es muy vasto el, 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 el desarrollo de un montón de cosas que tienen que ver con esto. En la clase que viene, que es la última de esta primera etapa, vamos a meternos de lleno en los estatutos docentes, ¿sí? El estatuto de primaria, el estatuto de media, la ley de educación privada, los estatutos terciarios, ¿sí? O sea, vamos a avanzar en ese camino. Algunas cosas importantes. Por un lado, les contamos a todos y a todas que dentro de unos días va a salir un volante para la elección de delegados, que para Capital va a salir como UPC Capital, y para toda la provincia va a salir con un logo de unidades de las escuelas. Ese volante, después podamos coordinar, ya les voy a decir en un ratito qué día tenemos con eso, para el que le interese, bueno, desde ya, para ser activos militantes en todos lados, de poder pegar esos volantes en las escuelas, discutir con los compañeros, no solamente si nosotros vamos a ser delegados en una escuela en la que vamos a ser delegados, sino en la del lado, en la del otro, tratar de avanzar en un proceso para la expectativa y la tarea que tenemos pendiente, que es en Capital duplicar el número de delegados por 1.200 delegados de UPC Capital, y llegar a 2.000, 2.300 delegados en toda la provincia. O sea, porque para nosotros fortalecer los cuerpos de delegados, y eso ha sido una evidencia en UPC Capital, es un elemento que nos va a permitir recuperar el sindicato y luchar por las cosas que necesitamos los trabajadores de la educación. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros habíamos dicho, nosotros hicimos un manual del delegado de tribuna docente, que ya no hay más, digamos, se agotó. Hay una versión digital, pero nosotros vamos a hacer, para la semana que viene o para la otra, va a estar listo el nuevo, donde tiene algunas cosas diferentes que son fundamentales. En primer lugar, como había dicho la vez pasada, una cuestión fundamental es que ese manual estaba pensado para recuperar el sindicato, y en UPC Capital recuperamos el sindicato. Entonces no es lo mismo un sindicato, la tarea, el rol, el desarrollo de los delegados con un sindicato recuperado, que es la espalda de esos delegados, y a la vez los delegados son la espalda de ese sindicato, que es luchar contra una burocracia. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que ahí se van a modificar algunas cuestiones de programa que se van a ampliar, se va a introducir todo un capítulo más grande sobre la educación privada, no oficial, y le vamos a hacer un retoque también a la cuestión jurídica que está planteada en el manual. O sea que el manual va a salir la semana que viene, va a estar listo. Después vamos a volver a insistir en quién lo quiere de manera física, para que podamos decirle más o menos cuál va a ser el costo. Todavía no lo tenemos. Y también va a estar, por supuesto, de manera digital para el que lo quiera tener. Bueno, ese es otro elemento. Después contarles que en función de una cuestión muy general que está golpeando muy fuerte a los trabajadores en este momento, sobre todo a los trabajadores jubilados, y a todos, porque todos somos jubilados, vamos a ser jubilados en algún momento, que tiene que ver con el veto presidencial, con la represión en Buenos Aires. En Córdoba hicimos una enorme marcha ayer, muy importante, y vamos a hacer el Día del Jubilado otra marcha más. En el marco del ataque previsional, en la provincia de Santa Fe hubo
un ajuste del gobernador Puyaro terrible sobre las jubilaciones, y frente al presupuesto que está planteado para el año 2025, las partidas de las cajas de la provincia no están contempladas, o sea que tenemos que prepararnos también para una lucha por la defensa de nuestro salario diferido. Bueno, con respecto al estado de la elección de delegados, para terminar con el noticiero barrial, digamos, hay una cosa que nosotros dijimos el otro día y que vamos a reiterar: ya hemos exigido, estamos exigiendo desde UPC Capital, desde Unidad de las Escuelas, a la conducción provincial que llame a elecciones de delegados, porque está en la fecha y no tiene ningún elemento, ningún argumento, ninguna razón para no llamarla. El único problema que tiene para llamarla es un problema político, en el sentido de que van a avanzar los cuerpos de delegados que representan a las escuelas en este planteo. Bueno, miren, en la clase pasada hubo como una necesidad y hubo una pregunta que quedó ahí pendiente, que nosotros no la desarrollamos, porque nosotros decimos que una escuela organizada es una escuela que tiene un activismo organizado, vale decir, que no es una escuela donde todo el mundo combate, no es que la escuela organizada es la que tiene 100 docentes y los 100 docentes están con pancartas en la calle, sino que una escuela organizada es la que tiene el activismo organizado, o sea, al cuerpo de delegados y a 2 o 3 o 4 compañeros que están pensando todo el tiempo las problemáticas que hay. Y que ese activismo se organiza siempre en función de un programa. Entonces la pregunta que apareció por ahí en algún lado fue, bueno, ¿dónde está el programa? ¿Está bien? Bueno, el programa tiene muchas cosas, tiene que ver con el conflicto cotidiano de la escuela, Franco lo desarrolló, o sea, puede ser el conflicto por seguridad, el conflicto por el comedor, el conflicto por el cuidado de la puerta, el conflicto por el agua, el conflicto por infraestructura, el conflicto por el acto psicofísico, no importa, o sea, hay un montón de elementos del conflicto cotidiano que sirven para organizar la escuela. Y después están los conflictos generales, que son los puntos centrales del programa. En ese sentido, la cuestión del APROS, por ejemplo, es una cuestión importante, la cuestión de la jubilación es una cuestión importante, y el punto primero del programa de las escuelas, porque es el programa de los docentes y porque es el programa de los trabajadores, es el salario. O sea, el punto 1 del programa es el salario. Y esto es lo que va a desarrollar Alejandro ahora. Entonces, cuando nosotros ponemos como título todo sobre el salario, que parece una cosa muy ampulosa, digamos, lo que estamos diciendo es que en realidad, si nosotros podemos pensar, desarrollar y organizar en función de la razón por la cual nosotros estamos trabajando, que es porque cobramos un salario que tiene un carácter alimentario, es el elemento central. Entonces, abarca la totalidad de la problemática, ¿sí? Y es una cuestión colectiva, pero también se puede dar en una escuela, qué sé yo, por ejemplo, por la zona. Hay un montón de elementos que ahí va a desarrollar Alejandro en relación a esto. Bueno, mire, cortito, 9 minutos, soy veloz, digamos, en esto, porque la ley se va a extender, creo, me imagino, no sé qué opinan los demás, Franco, Ani, pero me parece que no va a ser así como de un segundo, mucho menos, va a ser una cosa conceptuosa. Una cosa muy importante, la última. Nosotros hacemos estos cursos porque somos parte de una tradición de organización de las escuelas. Digamos, Tribuna Docente es una organización nacional y tiene una tarea en todas las provincias, en casi todas, en 22 provincias, en algunas tareas con mucho desarrollo y en otros con poco, pero es una agrupación que tiene estas características. Y a nosotros nos interesa centralmente cómo podemos organizarnos para recuperar el sindicato y para luchar por las reivindicaciones salariales, laborales y previsionales de las compañeras y de los compañeros y de nosotros mismos. Y esto tiene un nivel de organización que es necesaria, digamos. Entonces, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de Tribuna Docente donde hay más o menos unos 120 compañeros en donde se debate, se discute, se dan soluciones. Nosotros queremos ahora, Ani va a subir un drive
al grupo, a la mensajería, digamos, para el que le interese anotarse en ese drive, para que podamos armar un grupo de WhatsApp o agregarlo al otro, después vamos a ver bien, al que le interese porque quiere compartir, asesorarse, debatir y sobre todo ser acompañado, porque esta es una tarea colectiva, no es una tarea, no es inconcebible pensar en una tarea individual, por eso es importante armar los cuerpos de delegados, pero aparte de armar los cuerpos de delegados, es muy importante tener un lugar donde decir, che, en mi escuela tengo este problema con el ausente con razones particulares, quiero saber qué mano me puedes dar a los otros compañeros. En ese grupo, por supuesto, estaríamos nosotros y todos los compañeros a los que le interese recibir información, pero sobre todo hacer un canal de comunicación para poder avanzar en esta tarea que tenemos, que es una tarea ineludible, que es la tarea de organizar las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos una gran lucha por delante, una lucha que no podemos soslayar, no hay ninguna posibilidad porque nos va la vida, digamos, la vida de todos y todo el tiempo, que es una lucha por la educación pública y que es una lucha por el salario y las condiciones laborales de los docentes y de las docentes, en este caso de la provincia. Bueno, no sé si, Ani, si lo vas a poner al drive, vamos viendo. También está el otro. Ahí vemos. Espera, en donde se anotaron también está, lo que pasa es que, bueno, por ahí algún compañero no quiere, entonces no. Ahí vamos a ver de operativizar eso. Yo termino acá, si estás, que te veo tu rostro, pero no te veo a vos. Podemos avanzar. Creo que no me olvidé de nada de lo que quería decir. Después me van a escuchar cuando vayamos al tema del debate. No sé si está por ahí o no está. Estoy acá. Bueno, compas, miren, sí es el problema del salario. Primero no sabía que el título era todo sobre el salario. Me mandaron a dar esta parte del curso, que es una parte muy importante, que por lo general en privada, en la secretaría privada, la damos en dos partes. Nosotros ahora hemos concentrado, yo intenté sacar alguna parte para hacerlo un poco más ágil y llegar a la parte técnica, que es una parte que tiene mucho interés, que es el problema de entender el recibo de sueldo. Y cuando fui a sacar algo, me dijeron, no, eso no lo saques, porque no lo saques, así que bueno, no solamente no saqué nada, sino que agregué una parte. Así que lo peor que puede llegar a pasar es que en un momento corte, y si hay que retomar algo, lo retomamos en la clase que viene, ¿sí? Lo primero, así, para mí, lo más importante es que todo el mundo se hace de este curso, o se entusiasma con este curso, porque lo primero que se pregunta es si realmente liquidan bien el salario, o sea, si me liquidan bien mi recibo de sueldo. Y en términos generales, si hay una estafa laboral, no es por una mala liquidación, salvo en las escuelas privadas, donde es muy recurrente, y sobre todo en las escuelas privadas grandes, ¿sí? En grandes escuelas privadas, actualmente, estamos yendo al Ministerio de Trabajo por el problema salarial, ¿sí? Por malas liquidaciones, porque descuentan mal y varias cosas. Pero en el terreno de las escuelas públicas, por lo general, no hay problema porque está todo sistematizado en este Meta 4, y los problemas que tenemos con el salario no aparecen por la mala liquidación, por eso coloco en segundo término la lectura del recibo de sueldo, sino por lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es esto que dejó planteado Carlitos, que ¿qué es el salario? Entonces hay que decir, ahí la Ani va a proyectar el primer cuadro, que el salario está amparado por un sinnúmero de leyes provinciales, nacionales, municipales, por la Constitución y leyes internacionales, está muy abrazado legalmente, porque no es nada más y nada menos que el sostenimiento económico, social y cultural de una persona que vive de su trabajo. Y el hecho de que tenga carácter alimentario no significa que sirve para comer, sino que sirve para la realización social
del trabajador y de su familia. Por eso se habla del salario y su carga familiar. Y esto ha sido establecido así no solamente por las grandes luchas que se han desarrollado a nivel internacional, los profes de historia y los amantes de las luchas sociales y interesados en la materia lo han visto, sino por una necesidad principalmente del sistema capitalista, que necesita que un trabajador vaya a trabajar, vuelva al otro día a trabajar y que en su casa tenga una persona que asista parte de su vida económica y que cría a sus hijos, ¿sí? Entonces el salario tiene que tener una contextura, o sea, ¿es un salario, un sueldo de 100.000 pesos? No, legalmente no es un salario. ¿Por qué el salario que realmente cubre las condiciones de un salario mínimo igual a la canasta familiar, el famoso salario que ahora aparece ahí en pantalla del artículo 14 bis, es el salario que se necesita porque es el salario que realmente es una casita completa, con techo, ventana, ¿sí? Con techo, ventana, habitaciones, baños y todo. Y vamos a ver qué pasa cuando se empiezan a sacar esas partes, ¿sí? El artículo 14 bis, que es un artículo, es muy loco el artículo 14 bis porque fue introducido en una dictadura, en la fusiladora en el año 1957, acababa el peronismo pasar a la proscripción, y el gobierno militar, para poder frenar un proceso de lucha creciente, tiene que entregar, dentro de una constitución que había armado, un artículo bis, el 14 bis, donde se concentra la gran mayor parte de las principales reivindicaciones de la clase obrera, que dice que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada. Vamos viendo paso por paso, porque después todo esto lo vamos a ir durante toda la clase, durante todo el taller, rompiendo pedacito por pedacito este artículo 14, porque es imperdible. Descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Si nosotros nos sacamos un poquito el rol romántico que tenemos como trabajadores de la educación, de hacedores de un futuro, de nuevas generaciones, y nos colocamos en el trabajo intelectual, de concebirnos como trabajador, todas estas condiciones las tenemos que cumplir. Inclusive, esto donde dice participación en las ganancias de las empresas, que aparecería como algo ajeno a nosotros. Pero para que tengan ustedes una idea, nosotros desde la Secretaría Previsional de privada, hoy estamos llevando adelante dos luchas, que posiblemente una sea victoriosa, la otra está en su comienzo, porque una empresa privada de la educación tiene ganancias terriblemente demostrables, muy por encima de lo que significa el gasto cotidiano, y los y las compañeras que trabajan ahí tienen el mismo salario de indigencia que tiene cualquier trabajador de cualquier escuela pública y privada de la provincia. Entonces, ellos son los generadores de esa riqueza, pero aún siendo generadores de esa riqueza, que aumenta el caudal de productividad que tiene esa escuela privada, automáticamente le estamos planteando que haga partícipe, porque aparte esa escuela privada plantea que es una escuela de excelencia, pero no se puede ser una escuela de excelencia si vos tenés a maestras que cobran un salario por debajo de la indigencia. Si querés una escuela de excelencia, tenés que tener trabajadores y trabajadores pagos a la altura de la excelencia que se le exige a ese trabajador y que se promociona como empresa de primer nivel. Entonces, inclusive ese punto, que aparece como un punto ajeno a el salario de un docente y de la vida diaria de un docente, es un punto muy importante. Por ejemplo, hoy nosotros empezamos con un planteo de reapertura de las paritarias, y el principal argumento, no sé si lo habrán escuchado en la última movilización y va a estar presente en el boletín que vamos a sacar, que usa Franco, es que aparece en la provincia un superávit 508% superior al del año pasado,
y ha habido un ajuste histórico sobre los salarios docentes, entonces aparece un desfasaje entre lo que la provincia recauda y su obligación de pagar a los docentes y sostener la educación pública. Esto es lo primero. Después lo que hay que sacar es deschipear la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, y esa es una tarea central. Porque primero que nada, ¿qué es un salario mínimo vital y móvil? Para el Ministerio de Trabajo, un salario mínimo vital y móvil es un salario de 268.056,57 centavos. Ahí fíjate la placa 2, Ani. Entonces, ese salario, se dan cuenta que es un salario que no alcanza ni para un alquiler. Pero han establecido un planteo alrededor de ese salario. Han dado una lucha para que los trabajadores entendamos que este es el salario. Y no es menor ese punto, porque de ese salario sale la jubilación mínima, que es el 87% de ese salario. Entonces, cuando ustedes ven y prenden la tele y ven la represión de los jubilados, y ven que los jubilados, a pesar de que lo reprimen miércoles tras miércoles, le ponen los micrófonos y el jubilado dice: el problema es que yo estoy eligiendo entre comer y comprarme los medicamentos, parte de la base de establecer un salario mínimo vital y móvil que no tiene que ver con la naturaleza y la legalidad del salario mínimo vital y móvil que expresa el artículo 14 y este sinnúmero de leyes que habíamos planteado, y del surgimiento del salario móvil como estableció los procesos históricos. Entonces, después aparece lo que realmente es el salario mínimo vital y móvil, y lo expresa TINDEC, que es 1.400.000. Este 1.400.000 responde a un planteo concreto. No solamente es lo que necesita el trabajador para vivir en su diaria, para alimentarse, educarse y tener un esparcimiento, como es el salario básico del que habla la provincia y el que nosotros en general tomamos cada vez que salimos a plantear sacar a la docencia de la pobreza, sino que está incluido el alquiler, ¿sí? Y esto es un salario que históricamente ha tenido la clase obrera. O sea, hoy los jubilados que tienen un salario de 268.000 pesos y que tienen una casa fue porque antiguamente, antes de que se le destroce su salario, que se le desintegre, tenía un salario de esta magnitud, que le permitió crear una familia, poner en pie una casa, desarrollar su vida en términos sociales, y una vez que el gobierno fue ajustando, que el capitalismo fue entrando en una etapa de ajuste y decadencia, fue disminuyendo ese ingreso, y hoy tenemos trabajadores que antes cobraban esto y hoy están decidiendo si comen o si pagan los medicamentos. Este es el primer punto. El segundo punto para discutir tiene que ver si nosotros siempre fuimos pobres. Hace un par de meses atrás, cuando estaba la lucha docente, salió distintos sectores del gobierno nacional a plantear concretamente que los docentes, las maestras, siempre fueron pobres. Entonces, como fueron pobres toda su vida, tienen que acostumbrarse a ser pobres. Y ahí, en el cuadro 3, que es un cuadro muy importante, este cuadro es producto de un artículo. Todo esto que yo estoy diciendo va a estar en el cuadernillo, o sea que voy a pasar algunas cosas por alto, pero quiero ir a los conceptos fuertes que aparecen acá. Esta investigación es producto de un estudio del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales, de la CLACSO. La red CLACSO es donde se toma la mayor cantidad de aportes que se hacen ahora en los cursos de formación que está dictando la UPC, principalmente para directivos, y que se producen en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Este estudio establece, para mí, tres cosas que son centrales. La primera, establece que en 1914 las directoras y las maestras tenían un salario 163% más alta que el asalariado urbano. Recordemos que en ese momento, hasta no hace mucho tiempo atrás, el salario docente era un salario que se pagaba por parte del Estado Nacional. Entonces existía un salario nacional, un estatuto nacional, y en conjunto de las provincias y Capital Federal tenían exactamente las mismas condiciones en este sentido. En 1914, entonces, una maestra cobraba exactamente un 163% más que un chofer de colectivo, que un empleado
público no calificado, que un empleado municipal no calificado, que un comerciante y que un barrendero. Entonces tenía casi un salario y medio más que este sector. Hoy la maestra cobra, en términos generales, si tomamos todos estos sectores en promedio, la mitad. O sea que hemos pasado de 1,5 a la mitad. ¿Dónde se produce el mayor quiebre de esa decadencia? Acá aparece otro elemento muy importante. El mayor quiebre se produce, fíjense en las variantes que abajo aparece la fecha, en el peronismo. En el peronismo se produce un declive y de ese declive no se sale nunca más. Se levanta un poquitito con el proceso de lucha de los años 70 y se levanta un poquitito, ya mucho más abajo, en el gobierno kirchnerista. Pero en términos generales, la gran derrota de la docencia en cuanto a sus ingresos se produce en ese momento. Para que ustedes tengan una idea cabal, yo me puse a sacar cuentas, igual está en el informe planteado más o menos en esos términos. En 1933, el salario docente variaba entre 210 y 320 pesos. Lo que sería a 2016, que es cuando concluye este estudio, entre 30 y 35 mil pesos. Sin embargo, nosotros en 2016, el salario de una maestra en Córdoba era de 11.000 pesos. O sea que una maestra en 1933 cobraba más de 3 veces de lo que cobraba una maestra en 2016. Hago un paréntesis, en 2016 el salario de una maestra en dólares era el doble de lo que es ahora en dólares. O sea que ustedes imagínense en el cuadro que yo estoy planteando que no solamente el docente tenía un buen salario por ser un trabajador calificado, porque claramente en ese momento la Argentina, el sistema capitalista, el gobierno argentino y el planteo productivo de la Argentina exigía una mano de obra calificada y para eso se le pagaba a un sector de la clase obrera, que era la docencia, que tenía una calificación mínima. Recordemos que en el año que yo estoy hablando, el docente tenía una capacitación mínima, salía en algunos casos con primaria completa, en otros casos con una secundaria, ya estamos hablando cuando existieron y se desarrollaron a lo largo y ancho del país las escuelas normales, con un secundario, con un año más que permitía desarrollar toda una formación alrededor del magisterio. Entonces, con una capacitación mínima, el docente cobraba 3 veces más de lo que hoy cobra una docencia que está sobrecapacitada. La gran mayoría con títulos universitarios o con títulos terciarios, que por lo general después del estudio secundario son 4 o 5 años más y después un perfeccionamiento permanente, producto de la necesidad de competir por los distintos puestos que se establecen dentro del Ministerio de Educación y las escuelas privadas. Entonces, eso es muy importante. Y después, el otro punto importante, que en ese momento, cuando se hablaba de la canasta familiar, se hablaba de canasta familiar igual a una familia con 3 hijos, ¿sí? Y la canasta familiar que estamos hablando ahora es una familia tipo con 2 hijos. Y la gran mayoría de las maestras, todo esto está desarrollado en el estudio, justamente porque vivíamos en una sociedad mucho más machista que la de ahora, en su gran mayoría eran mujeres solteras. Entonces, casi la totalidad del salario era un salario que iba a parar a una sola persona. Entonces, uno cuando ve el estudio se da cuenta de una de las principales argumentos, de que puede destruir uno de los principales argumentos que desarrolla el gobierno y que también desarrolla la burocracia, o vamos a decirlo de otra forma, que principalmente desarrolla la burocracia, que el salario docente ha tenido una derrota histórica producto de una entrega histórica de sus luchas y de sus condiciones. O sea que ser docente no es una tarea propia de un sacerdocio, sino que ser docente es propia de una tarea propia de un eslabón estratégico de la sociedad para hacer crecer de conjunto esa sociedad. Y que eso es lo que se está abandonando ahora, en un primer lugar,
porque hay un ajuste generalizado sobre el Estado, pero sobre todo porque hay un ajuste, que lo vamos a ver en esta clase y en la clase siguiente, sobre un planteo del rol que cumple la educación y el rol estratégico de la escuela para la sociedad. Uno podría decirme, bueno, pero Alejandro, se ha depreciado el salario del docente en términos internacionales. Bueno, no. Argentina, por ejemplo, ha pasado de estar en el primero y en el segundo lugar. Esto no puse muchos datos porque hay una cantidad enorme de consultoras que trabajan alrededor, pero Argentina, con la mayoría de los salarios, pero el salario docente colocado en el centro, pasó de estar en el primer lugar hace 20 años atrás, con el mejor salario en Latinoamérica, a estar ahora en el quinto lugar de abajo para arriba, ¿sí? O sea que, y a nivel internacional, entre los países que participan de la OMC, o sea, de los países industrializados, de los países que están considerados de mayor desarrollo, es uno de los salarios más bajos. Y a los gobiernos que tanto le encanta comparar el primer mundo y los países más industrializados con Argentina, mientras mayor industrialización hay, mayor salario docente se paga, y viceversa. Donde hay una primarización creciente de la economía, el salario docente cae. Entonces ustedes se dan cuenta que la lucha docente va de la mano no solamente de mejorar la calidad de vida del trabajador, de mejorar la educación particular de cada establecimiento, sino de la mano de un proyecto de país. Miren lo importante de la protección de esa lucha. Entonces, eso es lo primero. Después lo otro que tiene el artículo 14 bis, ahora vamos a ver la placa 5 y la placa 6, vamos con la 5, es que plantea igual trabajo, igual remuneración. Lo primero que vamos a ver, creo que es un salario de un maestro de una escuela municipal, sí, que es un maestro de una escuela municipal de un barrio urbano de zona sur, de zona norte de Córdoba. Ahí van a ver en ese salario de la escuela municipal cuánto gana, porque este compañero tiene 15 horas es profesor de maestro de tecnología en una escuela municipal y también tiene 15 horas, que creo que en la escuela provincial son 13 horas, en una escuela provincial. Y van a ver la diferencia. Esta escuela está una a la otra exactamente a 15 cuadras, de cuánto gana en un lugar y cuánto gana en otro lugar, y vamos a ver la conformación del salario de esos dos lugares. Entonces vamos a ver cómo inclusive el salario que cobra el docente no tiene que ver con su trabajo, sino directamente con una desprotección que ha existido sobre ese salario. ¿Lo tenés? Estoy en eso. A ver, vamos a ver si lo podemos poner desde acá. Ahí fue. Bueno, van a ver acá hay dos cosas particulares. Primero que nada, habría que ir un poquito más abajo, Ani. Hay que tener en cuenta, acá lo estamos escrachando al compañero. Bueno, ya que estás acá arriba, miren primero que nada esto que después lo vamos a analizar. El salario básico de este compañero, el salario básico es de 834.000 pesos. Recordemos que es un compañero, queda ahí, Ani. Recordemos que es un compañero que tiene 15 horas en una escuela primaria, ¿sí? La antigüedad docente de ese salario básico es de 667.000 pesos. Y después tiene algo que es muy importante, que tiene un adicional del 15% por título. O sea que hay una promoción positiva por haber estudiado y tener un título de perfeccionamiento docente. Y ahí le pagan 189.000. El total, posiblemente deprima un poco, de su salario es de 240.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que cobra el compañero. Disculpen, 2.600.000 pesos. Eso cobra un compañero en un barrio de la zona norte de Córdoba. Este mismo compañero, ahora vamos a ver, tiene una escuela provincial, donde desarrolla otras 13 horas. Que no me pasó el recibo de sueldo de eso porque ahí tiene menos antigüedad. Acá el compañero, estamos viendo un compañero con 23 años de antigüedad. Entonces, para igualar la antigüedad, directamente fue al simulador de UPC y me pasó cómo sería esa antigüedad. Pero miren, tengan en cuenta ese punto, lo importante que es. Y ahora vamos a ver ese compañero con la misma antigüedad, cuánto cobra
en una escuela, provincial. Prohibido deprimirse. Esto es para que veamos cuál es nuestro norte y no lo que nos falta. Tendría que haber estudiado música. No, dijimos, Anabel, prohibido deprimirse porque allá vamos con UPC, digamos. Todos nosotros nos estamos preparando para esto. Ay, esperen. 3, vamos acá. Y vamos a ver si se puede. Vamos. Ahora sí. ¿Ahí estás? Sí. Bueno, recordemos, mantengamos, ¿cuánto era el básico anterior? Era 800.000. En el caso de la escuela pública provincial, el básico baja de 800.000 a 100.000. Y fíjense que en este caso la antigüedad es 100.000. O sea que nosotros teniendo un básico tan bajo, tan bajo, también automáticamente los 24 años trabajados por el compañero de su salario, que no es 2.600.000, sino que es de 729.000, la tercera parte, un poco menos, la antigüedad solamente son 100.000 pesos. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver después el problema de la antigüedad en algo que es central, que es, ¿cuál es el problema central de la antigüedad? El problema central de la antigüedad es que no se le está pagando el desgaste físico y psicológico que toda patronal tiene que pagarle a un trabajador por haber trabajado tantos años en un mismo lugar de trabajo. Entonces, hay otro punto del artículo 14 bis, o sea que ya tenemos claro, punto número 1, de que no se está pagando un salario mínimo igual a la canasta familiar, que no tiene movilidad, porque ahora después lo vamos a ver con el tema de la jubilación, y que las paritarias no se actualizan como se tienen que actualizar. Y después aparece este otro punto, que igual trabajo, igual remuneración, tampoco existe porque él trabaja en una escuela con una población educativa exactamente igual a la otra y sin embargo en uno cobra la tercera parte de la otra. Y ni que hablar que las condiciones de trabajo en esta que cobra más son mejores también. ¿Cuál sería la principal diferencia entre uno y otro? El primero mantuvo el valor histórico del salario de 1933. El segundo lo perdió. En el primero estamos hablando del gremio municipal, en el segundo estamos hablando de un gremio referencia de CETERA, donde ha estado gobernado, al igual que la inmensa mayoría de los gremios de CETERA, por una conducción que siempre ha cogobernado con el gobierno nacional de todo y cada uno de los pelajes y ha cogobernado con los gobiernos provinciales de cada uno de los pelajes. No digo que en los municipales no ha pasado lo mismo, pero claramente acá hemos tenido otra experiencia sindical que ha sostenido el salario y sobre todo sobre la base de un cuerpo delegado muy fuerte que se junta una vez a la semana, que no lo vamos a ver hoy. La otra pregunta que tenemos que hacer es ¿quién discute el salario? Quien discute el salario legalmente es la patronal, con el gremio que tiene la personería gremial y lo hace mediante una paritaria. Quien toma la decisión final de la paritaria en UPC Capital y en toda la provincia es la departamental, la famosa departamental de la que tanto hemos hablado y de la cual tanto se sigue hablando. Pero fíjense que en realidad eso es totalmente sesgado, y más actualmente, y esta es la parte novedosa del curso de hoy. La departamental cuando surgió, una de las características que tenía Tribuna, por la cual Franco Bukowski se saltó a la fama, es porque nosotros decíamos que la departamental era un órgano del gobierno que solamente servía para entregar las reivindicaciones de los trabajadores. En ese momento, Juan Montserrat cometió el mayor de los errores porque le dijo, te voy a echar del sindicato. Entonces, el mayor de los errores, ¿cuál fue? Una, o que no lo echó, que lo tendría que haber echado, o que se lo dijo. Entonces, al decirle eso, automáticamente Tribuna Docente, que venía desarrollando ese planteo históricamente, por lo menos en los últimos años de vida,
golpeaba el lugar donde realmente se ejecutaba la entrega del salario. Ahora el problema es que esa departamental, a partir de los procesos de lucha del anteaño pasado y del año pasado, con un fuerte protagonismo del interior y con un desarrollo del nuevo cuerpo de delegado que había puesto en pie la capital, empezó a fisurarse. Entonces llegaban a la departamental la propuesta del gobierno y automáticamente era rechazada y rechazada y rechazada en el interior, porque iban los departamentales y llevaban el rechazo de la propuesta, porque ya en cada una de las ciudades donde estos departamentales vivían, sabía que había algún docente dispuesto a justiciarlo si violentaban el mandato, y en la capital, porque ya durante los últimos por lo menos 20 no, pero por lo menos 10 años, venía rechazando UPC Capital, algo similar pasaba en Río Cuarto y en otros departamentos. Entonces la departamental empezó a perder el poder de ir a ajustar el salario. Entonces, ese lugar estratégico que tenía la departamental, el gobierno lo tuvo que reemplazar. ¿Y cómo lo reemplazó? Porque justamente ese reemplazo es por la pérdida del poder que tenía la burocracia para regimentar a la capital y al interior, lo reemplazó a través de un ataque directo sobre el salario. Y acá me voy a adelantar a algo, que esto iba al final, ¿sí? Pero lo voy a traer un poquitito para adelante, que es cómo empezó a meter bombas dentro del salario que empiezan a destruir el salario por adentro. Entonces, que por más que vos consigas un aumento salarial del 20, del 30, del 50, o del 60, adentro de tu salario tenés un recurso que automáticamente todo lo que conseguiste lo saca. Lo primero pasa por la caja de jubilaciones, que eso lo vamos a dejar para el final, que es un manejo y desmanejo de los porcentajes de ajuste que te van sacando del salario. Y lo segundo, es donde creo que está el botín del salario, son las distintas ítems que han metido de descuento alrededor de la PROS. Primero que nada, por obra social, nosotros teníamos un aporte del 4,4% y pasamos a aportar un 5,5%. Para que tengan una idea, los sueldos privados aportan 3% a la obra social y un 3% en su gran mayoría va para el PAMI. O sea que nosotros aportábamos menos que los privados. Y después empezó a generar una batería de impuestos sobre el salario que empezaron a destruir directamente el salario. Lo primero es el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que recomiendo a todo el mundo que ya empiece a tener su recibo a mano, que es el ítem 66.030.30, que era un aporte creado en el 2005, que era un cálculo del 3,5% por cada uno de los afiliados al APRO. Por ejemplo, yo tengo una hija, sería un 3,5% de lo que yo aportaba por ese 4,4%, por cada uno de los dos se armaba un número. Por eso al lado del Fondo de Enfermedades Catastróficas aparece un número. Si uno tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos, aparece, o personas a cargo, le aparece el numerito. Pero ese número, para que tengan una idea, en agosto del año pasado era 600 pesos. Y hoy, por cada hijo que uno tiene, es de 7.497. La inflación de agosto a agosto ha sido del 226%, de agosto de 2023 a agosto del 2024, y el aumento de este ítems ha sido del 1.100% por cada hijo. Esto, que es parte de mi salario, no fue una paritaria que pasó por la departamental, sino que directamente la decisión la tomó el director de administración del APRO, que es el contador Pablo Acosta, que tiene, se dan cuenta, tiene más poder que Cristalli, y determina de forma arbitraria, mes a mes, cuánto te va a aumentar ese monto. O sea que vos vas a una paritaria, discutís un aumento del 20%, hacés huelga, vas al paro, te esforzás, pero después viene el contador Pablo Acosta y te dice, mira, del salario, de lo que conseguiste, yo te quería dar 10, vos me arrancaste 15, bueno,
yo te voy a aumentar para sacarte lo que me acabas de arrancar. En el APROS está la UPC, tiene un representante, también lo tiene el CEP. O sea que esto pasa no a espaldas de nuestro sindicato y la comisión directiva, sino que pasa a costa y bajo la venia del sindicato. Que dicho sea de paso, en una reunión que tuvimos con ellos, plantearon que era necesario que esto sucediese porque si no el APROS se iba a fundir. Tengamos en cuenta que tanto la obra social como, ¿cómo se llama? La obra social, como las jubilaciones no solamente tienen descuentos personales, que son los nuestros, este 5,5, lo que estoy diciendo ahora, sino que también tienen los patronales. Antiguamente, cuando se conquistó el salario docente, el salario como una composición legal, como la que estamos hablando ahora, tanto la obra social como la jubilación, la mayor parte la aportaba la patronal y la menor parte la aportaba el agente. Ahora, eso se igualó y en el caso del APROS se despegó totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una familia que tiene 3, 4, 5 hijos, no solamente va a aportar el 5,5% de su salario, sino solamente por este ítem ya puede superar el 10%. O sea que hay muchas posibilidades que una familia que tiene un salario con alguna antigüedad le descuenten más por el APROS que lo que le den por asignación familiar. Entonces, esto de que el APRO es solidaria, deja de ser solidaria porque justamente una de las coberturas históricas del salario es a la familia, esto que habíamos visto arriba, pero ya con el Fondo de Enfermedades Catastróficas se ataca a la familia. O sea, mientras más hijos tenés, más te vamos a atacar y más plata te vamos a sacar y más descubierto te vamos a dejar. Después está el otro que se llama FOSAET, que es Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica, que se creó el 7 del 3 del 24, que duró un mes, producto de la rebelión que se produjo principalmente de la lucha de UPC Capital y todo el interior, pero que al momento de colocarlo significaba 4.772 pesos por cada hijo o por cada uno de los afiliados que vos tenías en el APROS. O sea que imagínate, lo mismo que recién, si tenías 4 o 5, vos tenías que pagar 4.772 para la atención de enfermedades emergentes e innovación tecnológica. Lo cual es muy loco, porque justamente en ese momento, ¿qué enfermedad surgió con mucha fuerza? Una enfermedad de la que hoy no te vacunan gratuitamente, que es el dengue. O sea que nosotros pagábamos, o sea, nosotros no, los 600.000 afiliados del APRO, pagamos 4.772 para las enfermedades emergentes, pero nunca se brindó una vacuna para el dengue. Y no sabemos en qué innovación tecnológica ha entrado el APRO, porque cada vez que vamos a cualquier lugar a hacernos cualquier tipo de estudio, la atención es peor, es más deficitaria y es más precaria. Esto es muy importante porque esto también se regula a través de un ente que es la Subsecretaría de Integración Sanitaria del Ministerio de Salud de Córdoba, el profesor adjunto de la Cátedra de Enseñanzas Prácticas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y un ex legislador de Totoral que tiene un sueldo aproximado de 6 millones de pesos. Esta persona era la encargada, que es el director general de Coordinación Operativa, Carlos María Nouseret, era el encargado de chuzarte, él solo, desde su casa, capaz que desde la computadora, 4.772 pesos. Entonces, nuevamente, la paritaria que se negociaba en la departamental, que había sido una departamental superada por la misma docencia, que con su rebelión golpeó varias veces los acuerdos salariales, tenía, una vez que cerraba su paritaria, a este tal Noseret metiéndole mano al salario. Obviamente esto fue golpeado, porque ya era una cuestión terriblemente onerosa sobre el salario, y tuvieron que dar marcha atrás. Esto es muy importante porque ustedes habrán escuchado varias veces en la intervención de Franco, y
nosotros movilizamos ayer al APROS con una convocatoria muy importante, porque nosotros entendemos que detrás de la movilización del APROS no solamente está el mejoramiento que necesitamos de toda la atención que tenemos que tener trabajadores que cada vez estamos más condicionados en nuestra salud, sino que a través del APRO se está produciendo un robe sobre nuestro salario. Entonces, ¿quién discute salario? Lo discute una paritaria, pero detrás de la paritaria hay dos personajes que tienen un control absoluto sobre cuánto te ajustan sobre tu salario. Después el otro punto son los descuentos por día de paro. Nosotros fuimos a una huelga, fuimos con la consigna, no queremos ningún descuento por día de paro, y apareció 10 días después, Cristali firmando que iban a descontar el 50% del paro de 48 horas y que ese 50% se iban a devolver en 3 cuotas. Esto es el caso de los empleos públicos. Las privadas han hecho cualquier cosa, en la gran mayoría descontaron el 100% y en una sola cuota. Por eso también desde la Secretaría estamos desarrollando varias acciones. Pero fíjense que eso también escapa a la discusión legal del salario que tiene que ser por paritario. El otro punto es la caja de jubilaciones, me voy a meter después. Y después hay una parte del salario que es muy importante, que lo discuten directamente los directivos. Cuando, y esto se va a ver la clase que viene, pero quiero que quede claro que los directivos le han dado la posibilidad del famoso te vas a la cama sin comer, cuando le dan el control de dos cosas. Primero que nada, a un trabajador de convenio le dan la tarea de regimentar a sus compañeros pasando los días de paro, pero aparte le dan la tarea de usar de forma discrecional los 10 días que tienen cada cargo, las obligaciones establecidas por razones particulares. O sea que los directivos le dan parte del control del salario. Y otra parte del control del salario también, que no pasan por las paritarias, es las revisiones permanentes que tienen los salarios docentes, donde te pagan mal supuestamente y te pueden descontar, en el caso de las escuelas privadas, sin ni siquiera notificarte, y en el caso de las escuelas públicas, con una notificación mensual por una supuesta mal liquidación del salario. Nosotros entendamos que el salario es una propiedad privada, como dijimos recién, la casita con el techo y las ventanas, y si a alguien se le cae una pelota dentro de una casa, no puede entrar a la casa y decir, vengo a buscar la pelota. Tiene que cumplimentar un montón de medidas legales antes de poder tocar el salario, y más aún el salario nuestro, que es un salario que de pedo, no quiero usar esta palabra, logra desarrollar, logra poder cumplir un desarrollo de la alimentación y apenas poder llegar a un alquiler o una precaria vivienda por parte del trabajador. Entonces, si de un día para el otro viene una revisión que no define nadie, donde la paritaria no está de por medio, automáticamente tenemos un agente externo a los que tienen que discutir el salario, sacándote parte del salario. O sea que ustedes fíjense la desprotección total que tiene el salario docente. Esto pasa en el gremio docente, por la complicidad de la conducción del sindicato, que entiende que día no trabajado, día no pagado, por eso deja pasar abiertamente todos los descuentos, que no dice nada frente a las revisiones, dice te estás quedando con plata del patrón, andá y devolvela, que frente a lo del FOSAET y frente a lo del Fondo de Enfermedades Catastróficos, dice es necesario para mantener la obra social, frente al aumento del 1% del APRO, dijo vamos para adelante, frente al aumento y después la reducción de la caja de jubilaciones, dijo vamos para adelante, y así sucesivamente. Y eso que, ahí fíjense, quiero que vean la 7, los compañeros y las compañeras que en este momento tienen beneficiarios o afiliados voluntarios, les acaban de sacar del recibo de sueldo lo que es el aporte que tienen que pagar por cada uno de esos compañeros. Que en el caso de que sea un padre, por ejemplo, porque en ese lugar, esto pasa mucho en el interior, no existe PAMI o el PAMI tiene mala cobertura, entonces lo suman a la PROS. Por ejemplo, si yo tengo a mi papá, me están cobrando, fíjense ese recuadrito, 163.000 pesos
por esos beneficiarios que no son parte del grupo familiar obligatorio, que es mujer, hombre y sus hijos. En este caso, por ejemplo, hoy a la mañana me llegó el caso de una compañera que tiene a su papá, que tiene 3 hijos, y que del APROS, solamente del APROS, le descuentan el 20% del salario, que cobra 600.000 pesos, y de APROS aporta 200.000. O sea que la compañera entró al 2024 con un salario al que le descuentan solamente por APROS el 20%. Esto es muy importante, Cumpas, porque nosotros cuando vamos a desarrollar, y lo planteo ahora, una lucha necesaria y fundamental por el APROS, vamos a colocar todo esto en la mesa. De hecho, el día martes tenemos una reunión con un sector de compañeros estatales con los que fuimos a la lucha ayer, y donde vamos a hacer una presentación y todo un plan de lucha alrededor de estos descuentos abusivos y alrededor del problema que estos descuentos abusivos, al igual que los de la caja, van a parar a una caja negra que la docencia no controla, que la docencia es consciente de que está yendo a parar a las finanzas centrales de la provincia, y que la provincia se está financiando sobre el salario de la docencia y no, como dice el gobierno, que es el gobierno el que tiene que salir a poner plata de la sociedad y de los contribuyentes para bancar el salario docente, para intentar colocar a la población contra la docencia. Entonces, este punto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ahora sí vamos a la segunda parte. Esta es la primera parte. La segunda parte, esta es la más sencilla. Para esto recomiendo que todo el mundo tenga el recibo de sueldo sobre la mesa o que agarre su recibo de sueldo, pero esta es la que va a estar en el manual también. Entonces, esta parte es un poquito más sencilla. El salario lo pagan las patronales. Esto lo digo porque hay muchas patronales privadas que dicen que no están pagando en tiempo y forma, no entregan el recibo de sueldo porque no le han llegado la liquidación por parte de la provincia. No, el salario lo paga la patronal. Si yo trabajo en la Dante Alighieri, es una patronal sin aporte del Estado, me lo paga la Dante Alighieri. Si yo trabajo en San Francisco, es una patronal que tiene el subsidio del Estado, pero tiene que cumplimentar con todas las leyes, cuarto día hábil, el recibo de sueldo al lado del depósito del salario, y tiene que cumplir con absolutamente todo y cada uno de esos requisitos. Y si por alguna razón alguna patronal, ya sea del Estado o privada, no cumple con esto, hay que accionar. Vamos a ver conceptos generales. El salario se conforma, primero que nada, por un básico. En el caso nuestro, el básico es el punto, ahora lo vamos a ver, y por sumas adicionales y bonificaciones. En el caso del salario municipal, vamos a ver que esas bonificaciones están muy por encima de las adicionales. Nuestro sueldo está destruido, y ahora vamos a ver por qué está destruido. A esto se le aplican las deducciones. Algunas son obligatorias, como el aporte jubilatorio, el APROS, esto que habíamos visto recién, la enfermedad catastrófica, el seguro de vida, y otras no. Por ejemplo, la afiliación a la UPC o algún tipo de aporte que uno esté haciendo para alguna mutual. Todo este salario es el conformado. Entonces, un trabajador tiene un salario conformado. Antiguamente, el salario conformado era el salario básico y las bonificaciones, pero actualmente eso se ha ido destruyendo. Entonces, el salario conformado se ha complejizado. El salario docente, el recibo de sueldo del salario docente, es el recibo más complejo de todos los salarios y de todos los recibos de sueldo que existen en la Argentina, en Córdoba. Por eso uno tiene claridad de que lo están destruyendo, y por eso una clase sobre el recibo de sueldo despierta tanto interés, porque el 99,9% de los trabajadores no entiende su recibo de sueldo, y si vamos a los delegados, posiblemente el 80% tampoco. Después está el salario bruto, que es el salario total. Todo lo que me pagan sin las deducciones. Cuando se le aplican las deducciones, llegamos al salario neto, que también se le suele decir salario líquido o salario de bolsillo, que es lo que aparece en mi cajero, es lo que cobro, ¿sí? Dentro del salario hay distintas sumas. Hay unas que se llaman remunerativas, que son todos esos haberes que yo cobro, ahora después vamos a ver los cuáles, que tienen descuentos de ley, que son los aportes previsionales que van a la caja y a la obra social. Después están los haberes no remunerativos, que son las sumas en negro, en el caso nuestro el incentivo docente, tanto el provincial como el nacional.
Después están las sumas bonificables, estas son las más importantes, que son aquellas que se aplican sobre el básico, que son realmente las que tendrían que existir. Porque ¿cuál es el problema? El salario históricamente, el salario mínimo vital y móvil, tendría que ser el básico. O sea, el básico tendría que ser el salario con el que yo entro a trabajar. Yo tendría que cobrar un básico de 1.400.000 pesos. Si trabajo en zona desfavorable, tendría que cobrar una bonificación. O sea, ese esfuerzo físico, psicológico, tendría que ir con un aporte que beneficie al trabajador por ese desgaste que voy a tener. Si voy a trabajar 20 años, tendría que tener la bonificación de la antigüedad, porque yo a ese lugar de trabajo le voy a dejar los mejores años de mi vida. Pero lo que hacen es que las bonificaciones se transforman dentro del salario. Entonces, aparece una concepción, que también la vamos a ver un poquito después, que si querés más trabajo, si querés más salario, trabaja más y trabaja en peores condiciones. O sea, andate a trabajar a una zona donde no tenés absolutamente ninguna garantía, ni siquiera de que llegues vivo, y ahí te van a pagar el 100%. Entonces, trabajar en una zona desfavorable ya no es un punto que beneficia al trabajador por encima del salario mínimo vital y móvil, sino es algo que hace el trabajador, es una exposición que hace el trabajador para poder llegar a fin de mes. Y después están las sumas no bonificables, que son aquellas que no se le aplica ningún tipo de bonificación. O sea que aquellos que tenemos mucha antigüedad, poca o ninguna, las cobramos todos de la misma forma. Entonces, ahí vamos a ir a, fíjate, a la plaquita 8, Anita. Ya está. Bien, la plaquita 8, miren, es la información que tiene mi recibo de sueldo. De esto, lo más importante, y esto también principalmente es para las escuelas privadas, ahí está el nombre, el apellido, el banco donde cobro, pero lo más importante son dos cosas, el escalafón y la fecha de alta. El escalafón es importante y sobre todo para las escuelas privadas porque esta es mi antigüedad. Si en una escuela privada el escalafón no es exactamente el mismo que tengo en la escuela pública o no es el mismo y no corresponde a mi antigüedad, no me están pagando antigüedad. Y la otra es la fecha de alta, que en las escuelas públicas no tiene tanta importancia, que en este caso cada rol va a tener una fecha de alta distinta, pero el escalafón es el mismo para todos, porque en una escuela, por ejemplo, ahora estamos a punto de entrar también en una querella ahí en el Ministerio de Trabajo, porque hay una escuela que todo el mundo le pone una fecha alta distinta, pero es una escuela que tiene la característica de echar mucho. Entonces, si mi fecha de alta no es el que corresponde al momento que yo tomé esas horas o ingresé al establecimiento, cuando me indemnizan por esa fecha de alta. Entonces eso hace, obviamente, que la indemnización sea menor. Me estén pagando menos años por los que yo he trabajado. Después, bueno, está el rol, está la cantidad de... esto es un salario de, lo que están viendo ahí, de un profesor con horas cátedras. Están las unidades que yo trabajo, ahí esto significa la cantidad de horas, en el cargo es distinto, y cada salario va a tener una particularidad. Esto lo vamos a pasar por alto, lo tienen en el manual, está todo descrito, acá aparece borroso, en el manual aparece muy bonito. Y ahora vamos a ir al salario docente, el más importante y la razón por la que estamos hoy acá. El salario docente tiene, primero que nada, un básico. Es muy importante el básico porque es la suma que estructura todo el salario. Está esto que yo dije recién, que en realidad cualquier salario tendría que ser solo básico. Y el básico tendría que ser el salario mínimo igual a la canasta familiar, y sobre eso estructurarse los distintos esfuerzos que hace el trabajador. El básico está compuesto por es una suma remunerativa y es una suma bonificable. Esto significa que ahí tiene todos los aportes de ley y aparte bonifica sobre la antigüedad y la zona, que son las dos bonificaciones que tenemos nosotros. El salario básico docente en Córdoba es muy poquito, es la cuarta parte del salario. Para que tengan una idea, hoy una maestra cobra 636.000 pesos, 832, y el básico es 133.000 pesos. O sea, que la cuarta parte del salario es el básico. Para que tengan una idea,
en el caso de los docentes municipales, apenas entran, el salario básico es el 80%. Después se va reduciendo, porque las bonificaciones van aumentando, pero miren la diferencia, nosotros tenemos la cuarta parte y ellos tienen el 80%. Acá hay una razón por la cual nosotros tenemos que luchar porque todas las sumas vayan al básico. Acá está esto que decía Carlitos al principio, cuando uno dice ¿cuál es mi programa? Bueno, cuando nosotros recuperemos el sindicato, una de las luchas que vamos a dar cuando vayamos a discutir el salario es aumentar el básico y reducir las sumas que no son bonificables. El planteo de UPC Capital es que queremos un salario básico igual al costo de la canasta familiar. Si bien en la última paritaria planteamos un básico igual a la canasta básica, que es un poco menos, tiene que ver con transitar ese programa, pero el nuestro es ese. El salario básico nuestro se mide por puntos, ¿sí? No es que tenemos una suma fija de salario. Entonces, el punto tiene un valor monetario y cada cargo del escalafón se le asigna una cantidad X de puntos. El valor del punto hoy es de 104,62 pesos. Y para que tengan una idea ustedes, un cargo de MEP y de maestra de grado es de 1.278 puntos. O sea, si uno quiere saber cuál es el básico de una maestra, tiene que agarrar los 1.278 y multiplicarlo por 104 y te va a dar el básico. El de preceptor es 1.065, el de la hora cátedra cada uno de media es 79, el de superior es 99 y el de ayudante técnico es de 947. Entonces, si uno quiere saber cuál de los cargos es el más categorizado, tiene que ver cuál es el que tiene mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, el de la hora cátedra de media es 79 y la de superior 99. Pero fíjense esto, 30 horas cátedras de media son 2.370 puntos. Y un cargo de maestra, estamos hablando 30 horas cátedras de 40 minutos, y un cargo de maestra es 1.278. Cuando uno le plantea a la UPC por qué se da esta diferencia, la UPC dice, es verdad, hay que darle más derecho a la maestra, en vez de que trabaje un cargo, va a trabajar dos. O sea, que el beneficio que no tiene por estar valorizado su cargo, se lo da aumentando la explotación de ese docente. Sin embargo, esto está muy desactualizado, porque en realidad la razón de esta diferencia, punto número uno, es obviamente un planteo de género, la mayoría de los preceptores eran hombres y la mayoría de las maestras eran mujeres, y el salario de la mujer está depreciado aún en la actualidad. Y en segundo lugar, se hablaba de una capacitación, que la maestra era una docente cuya capacitación era un secundario completo con magisterio, y la del docente era un título universitario, pero esto ya se igualó, todos salen de un profesorado. Entonces, rápidamente, el de la maestra tendría que por lo menos salir 2.370 puntos el valor de su cargo. Esto no existe. Bueno, este es un planteo que también tenemos en UPC y que hay que igualar el esfuerzo laboral de la misma forma que lo discutimos con los municipales entre la maestra de primaria, que inclusive tiene mayor carga horaria fuera de la escuela, que el del docente de media. Después, al básico se le suman bonificaciones y adicionales para lograr lo que es el conformado. Hoy el salario del cargo testigo, ¿sí? El básico del cargo testigo es este que dije yo recién, y que tiene es exactamente la mitad de la canasta básica. O sea, si uno quiere decir cuál es el cargo testigo del docente, bueno, es la mitad de la canasta básica. Y no llega a ser la tercera de salario mínimo vital y móvil, pero son 2,5 veces que necesita aumentarse para poder llegar ahí. Sobre esto aparece lo que son las bonificaciones. Esas bonificaciones son la zona. Acá aparece, veamos el recuadro 9. La zona es lo que dijo Carlitos en su introducción. Esta parte del salario la puede luchar el delegado, porque la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación
laburamos en lugares donde tendría que tener zona. Inclusive, así como hay luchas muy importantes por recuperar cargos, porque en las escuelas haya buenas condiciones, también hay luchas muy importantes de escuelas organizadas donde han peleado por mejorar la zona. O sea, que escuelas que no tienen zona tengan, y escuelas que tengan el 15%, el 30%, el 40%, el 50%, lo mejoren y tengan el 70% o el 80% de zona. ¿Sí? Entonces, esto es central, disculpen, estaba diciendo otra cosa. Las zonas son el 20, el 40, el 60, el 80, el 100 o el 150. Y hemos logrado muchos triunfos alrededor de esto. O sea que un delegado que tiene organizada la escuela puede mejorarle el salario a un docente. Así como este Tano que trabaja en APROS puede disminuirle el salario al docente, un delegado que tiene organizada la escuela con un sindicato como UPC Capital puede ir a mejorar radicalmente la calidad, no solamente del establecimiento, sino parcialmente también su salario. Entonces la zona es esta zona A, B, C, D, E, F y E, y puede ser del 20, del 40, del 60, del 80, el 100 y el 150. ¿Cómo hace uno para obtener zona? Bueno, hay una planilla que está desactualizada, que uno tiene que ir a actualizarla a través de una presentación, porque ahí habla de si llega o no llega el colectivo, y el colectivo llega a la mayoría de los lugares, si hay pavimentación o no hay pavimentación de las calles. La gran mayoría, una parte importante de las escuelas tiene las calles pavimentadas, pero no se cuenta el problema de la inseguridad, de los problemas de lo que es la marginalidad que se está viviendo en las zonas urbanos marginales de la capital y del interior, y sobre esa base, la inseguridad, si es zona roja, zona naranja, sobre esa base se puede mejorar. Y la otra bonificación es la antigüedad, que va dando saltos. De 0 a 4 años es el 15%, a los 5, este está en el cuadro 9, es el 30%, a los 7 años el 40%, a los 10 el 50%, a los 12 años el 60%, a los 15 años el 70%, a los 17 el 80%, bueno, y así hasta llegar a los 30 años que tenemos una antigüedad del 150%. Pero para que tengan ustedes una idea, es tan bajo el básico nuestro que uno puede llegar a tener una antigüedad del 150%, pero no logra duplicar el salario. O sea, una maestra con la máxima antigüedad no llega a duplicar el salario de cuando ingresa a la docencia. O sea que yo ingreso cobrando 100 y cuando me voy teniendo una antigüedad del 150%, no cobro 250, no llego ni siquiera a 200, ¿se entiende? Y aparte cuando me jubilo, como me jubilo con un salario del 67%, por lo general termino cobrando, cuando concluyo mi vida docente, casi exactamente el mismo salario de cuando me fui. ¿Cómo estoy de tiempo? Me pasé. Bueno, son las 9:28. No te pasaste, Mu, metele, no. Me queda lo último. Mientras tengas audiencia y bueno, no se vamos bien, se va entendiendo. Puedo parar acá un segundo porque me queda lo último, que es ver cada uno de los ítems. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, si vamos bien, estamos todos juntos. Total, las respuestas a sus preguntas las da Carlos. Bueno, o sea, el tipo arma quilombo y después me lo va a... Sí, yo armo quilombo, pero no lo vamos a dejar ir. Todo el mundo sabe que soy discúlpame, Ale. Podemos poner preguntas en el chat y si no, después levantamos la mano y preguntamos apenas termine el área, ¿sí? Bueno, ahora lo que tendrían que hacer es agarrar, salvo las directoras de escuela, que esto no está hecho para directoras de escuela, pero después podemos hacer una para directora de escuela, que el director de escuela es el más perjudicado. Pero cualquier profe o seño puede agarrar su recibo de sueldo y hoy lo vamos a desarticular, solamente para que lo entiendan políticamente, porque como dije al principio, en términos generales, la docencia no le liquidan mal el salario. O sea, le hacen todos estos chanchullos que dije, pero no se lo liquidan mal, salvo que sea una escuela privada. Vamos a ver qué tenemos. Aparte del básico, que ya lo vimos, aparte de las dos bonificaciones que ya lo vimos, tenemos adicionales. El primer adicional que tenemos es el 110220, que es el adicional por función docente. Este adicional por función docente es un adicional del que se jactó la Celeste, la burocracia, en este año, porque integró 5 ítems anteriores, que era el adicional remunerativo,
el nuevo adicional remunerativo docente, el adicional remunerativo docente, el suplemento o bonificación por capacitación docente y la bonificación compensatoria remunerativa. Cuando hace esto, dice, estoy ordenando el salario, pero como dijo una compañera, que me lo hizo recordar Franco, está destruyendo aún más el salario, porque si bien todos estos adicionales son una porquería, ninguno sirve para nada, o sea, porque ninguno mejora el salario, como si lo mejoraría un adicional por estudio, por ejemplo, un adicional como se tiene en otros lados por alimento, un adicional por vivir lejos, algún adicional de esas características, esto es toda porquería. Fíjense que dentro de estos adicionales hay dos bonificables, que cuando lo juntan ya dejan de ser bonificables y se transforman en una suma fija. O sea que no repercute ni la antigüedad ni la zona. Y lo transforman en una suma fija que por lo menos en esta paritaria se actualiza al igual que el resto de los adicionales por inflación. ¿Estamos? Entonces, este es el primer ataque que hemos tenido de los tantos que voy a decir ahora por cada uno de los adicionales. Después está este adicional que es el 112310, que es la profesionalidad docente, que responde al 10% de todos los ítems del salario y se paga por rol o por cargo. Y que tiene incluido un presentismo, que es un presentismo que gracias a la lucha del activismo de todo el interior, particularmente de la lista unidad, que nunca lo dije porque este curso está impulsado por Tribuna Docente, pero también por la lista unidad de Ischilín, que quedó a 4 votos de hoy no ser parte de la conducción de las conducciones recuperadas. Entonces, esta profesionalidad docente era el presentismo que hoy están aplicando en todo el país, que es parte del el gran ataque que quiere meter Milei con la esencialidad docente, y que lo están preparando, habrán visto algunas editoriales de La Voz del Interior, de la cantidad enorme de carpetas que se sacan los docentes, que es el 10%, que después cuando se pone a Córdoba dentro de la escala nacional de ausentismo, solamente está por encima San Juan, que es mi tierra natal y donde nació Sarmiento, y nos dijeron que no hay que faltar. Entonces, salvo ese trabajo que hizo Sarmiento hasta el día de hoy está presente, Córdoba le sigue, para que vean la regimentación que tenemos los trabajadores, que obviamente esto se va a disminuir por el fuerte aumento de la carga docente que tenemos, porque en realidad lo que hay que decir es que la mayoría de las provincias tienen la posibilidad de elaborar mayor cantidad de horas que nosotros, entonces el desgaste físico es mayor. Lo que está suspendido es el presentismo. Acá se daba sobre la base de estar presente en estos cursos regimentadores desagradables que da la provincia, de formación situada y de no faltar, ¿sí? Pero está suspendido el presentismo, pero lo que no está suspendido es este ítem de profesionalidad docente. Después está el estado docente, que corresponde al 40% del básico del cargo de maestra o 15 horas cátedras medias. Esto antes, hasta hace no mucho, un par de meses atrás, se pagaba un estado docente. O sea, vos tenías 2 cargos, cobraba un estado docente. Tenías 15 horas, un estado docente. Tenías 30 horas, un estado docente. Lo que se hizo ahora, para promover y promocionar que la gente labure más, porque el planteo del gobierno, que es secundado fuertemente por la UPC, es, si querés más plata, vos que sos un beneficiado de tener tantos privilegios, labura más. Que acá está el famoso segundo cargo de maestra, que se inauguró hace 4 meses atrás. Imagínense una maestra que ya tiene una jornada de 4 horas, tener que laburar 8, ya la gran mayoría de las maestras, un porcentaje creo que el 25%, trabaja entre 9 y 10 horas, entre la hora que se le agrega más las 5 horas que cubren siendo preceptora. Ya ahí también violentan el artículo 14 bis, porque la jornada laboral está establecida en 8 horas. Entonces pasamos de ser los privilegiados que laburamos 4 horas a violentar la principal norma laboral, que son las 8 horas que están establecidas
socialmente como la cantidad de horas necesarias para poder juntar la plata, para después tener 8 horas para poder vivir esa plata que juntaste en tus 8 horas y crear tu familia, desarrollar tu vida, y después 8 horas para dormir. Está establecido así en el terreno psicológico. Obviamente, si el trabajo es insalubre, como lo es el nuestro, esa cantidad de horas se reducen a 6 o a 4. Para que ustedes tengan en cuenta el estatuto docente nacional, que es el que le da, el estatuto madre que le da vida al resto de los estatutos, establece la jornada laboral en 4 horas. Y establece esos términos, es fantástico ese estatuto, hay que leerlo, es un estatuto que creo que es del año 40, del año 50 y pico, establece que el docente necesita nada más que 4 horas, porque después el resto del tiempo tiene que dedicarlo a preparar sus clases, a formarse y a establecer las condiciones para volver a clase y poder desarrollar una educación de calidad. No se habla de calidad, se habla en otros términos, lo de calidad es muy nuevo, pero lo establecen esos términos. Eso se ha perdido. Hoy hay una fuerte campaña por demostrar, y esto lo digo de los sectores más progresistas del peronismo hasta el sector más rancio de la derecha, por decir que el docente es un sector privilegiado, ¿sí? Y fíjense que de privilegio no tiene nada, porque en Córdoba, después de los choferes de colectivo, son los sectores que mayor cantidad de carpetas psiquiátricas se sacan, y la realidad es que hoy hay una importante franja de trabajadores que no llegan a jubilarse a los 57 años. Bueno, aún no obstante esto, se promueve, mediante esta iniciativa que se acaba de tomar por parte de la conducción del sindicato y del gobierno, una promoción de que el docente trabaje más. Entonces, ¿qué dicen? Si vos laburás más de 15 horas y laburás 2 cargos, yo en vez de pagarte un estado docente, te voy a pagar 2. Algo que se va a terminar de concluir el mes que viene, pues se estuvo haciendo de a 25%. Entonces hoy el estado docente, que es de 53.482 pesos, a partir del mes que viene, los 2 estados docentes van a valer exactamente el mismo monto. Hoy el primero vale eso, y el segundo estado docente, por las 15 horas de más que estás trabajando, por el segundo cargo, es el 75% de esta suma. Después tenemos el 11 o 8420, que se llama promoción de la calidad educativa. Esta es una suma bonificable. Esto quiere decir que bonifica por antigüedad y por zona, y es de 49.763 pesos para la maestra de grado, y un porcentaje en esos mismos términos, creo que son por 20 horas para las horas cátedras, ¿sí? La promoción de la calidad educativa. Después está el complemento inicial, ¿sí? El complemento inicial es, tengamos en cuenta, que compensa la antigüedad para aquellos que no tienen más de 4 años, y es algo muy nuevito que se entrega a las maestras, docentes que llegan hasta 4 años de haber ingresado a la docencia, y es lo que más aumentó, se triplicó. ¿Por qué se triplicó? Porque era una forma que tenía el gobierno de sacar a la capa más baja de la docencia la indigencia, no aumentando en términos generales el salario, sino estableciendo una costrita ahí mentirosa que dice el docente que recién inicia gana 50X cantidad. Para que tengan una idea, hoy esa suma es de 55.155 pesos. Es mucha plata. Obviamente, cuando llegás al 5.º año la perdés, ¿entendés? O sea que es una mentira, es un engaño, que es un inflador como el que tienen los jubilados que cobran la mínima con un bono de 70.000 pesos para que la mínima no aparezca tan bajo. Este es el bono nuestro de la mínima, ¿sí? Que el docente que llega al 5.º año la pierde, entonces se entusiasma con esa plata, después la pierde, ¿sí? Después está el aporte de material didáctico. Ese aporte del material didáctico es parte de un material didáctico que venía de Nación desde el año 2016, que se convirtió en remunerativo, que es el 80% de lo que se cobraba en ese momento, y que desde el 2017 la provincia lo absorbe, ¿sí?
y que el personal, acá viene un ataque a la docencia, que entra a tareas pasivas, o sea que dejó lo mejor de su vida en la escuela, se bancó años y años frente a alumnos en condiciones insalubres, y tiene que llegar a una tarea pasiva no provisoria, sino definitiva, pierde el 50%. ¿Sí? Este concepto es remunerativo, pero no es bonificable. Actualmente es de 1.136 pesos por hora, tiene un tope de 22 horas y la maestra cobra 25.000 pesos. Está después el ítem 12.1170, que es el gasto inherente a la labor docente, el famoso gildo, famoso para los delegados, porque hay una anécdota ahí que la ex secretaria general de Capital intentaba explicar el gildo y cuando se le preguntaba por qué se puso en pie ese gildo, no podía explicarlo. Y una de las razones por las que no podía explicarlo es porque justamente hay una parte del gildo que nunca dijo, que es que tiene un tope por cargo y hora, y la otra, que es la que menos quería explicar, es que aquellos que tienen tarea pasiva cobran el 50%, ¿sí? Esto se liquida todo el año. Antes, no sé si se acuerdan, el gildo, digamos lo que era material docente, se cobraba, creo que en febrero, que era el material didáctico, creo que se cobraba en febrero o marzo. Para los más viejos que están conectados, no hace falta que se manden en cana, pero ahora se cobra durante todo el año, ¿sí? Todo esto también son pequeños triunfos de luchas que se dan, que no terminan de consolidar un aumento salarial generalizado, pero van consiguiendo estas cosas, esas luchas, de un activo que rechaza la primera propuesta, la segunda y la tercera, y va consolidando algunas conquistas de estas características. Actualmente es de 37.151. Después está la compensación por pérdida del FONID. Sí es una suma en negro, que tiene una actualización ahora, que creo que es por cargo 35.000 y proporcional por hora, y que creo que cada hora es 2.333. Digo creo porque no, lo anoté, pero me tendría que meter para verlo. O sea que aquel que tiene dos cargos cobraría 70.000. Esto también es un triunfo porque recuerden que cuando nos estaban sacudiendo por todos lados, nosotros en la primera asamblea que tuvimos dijimos que había que plantearle a la provincia que pague el FONID, y el UPC, particularmente lo dijo en la departamental, a la provincia que es de la nación, y nosotros pusimos, si la nación no paga el FONID, que lo pague nuestra patronal, que de hecho hay muchos casos donde el FONID en muchas provincias ya es parte del básico, ¿sí? O es una suma bonificable, nosotros lo mínimo que lo pague, dijo que era lo último que iba a pedir, y bueno, lo primero que largó la provincia en la primera propuesta salarial fue este FONID, ¿sí? El famoso FONID Córdoba, que fue una conquista, realmente fue una conquista de la lucha, y es algo que de lo que la Celeste no se puede jactar y tuvo que esconder la cabeza y nunca pudo decir conquista nuestra FONID. Después está las sumas de las asignaciones familiares. Bueno, eso es un cuadro que no lo quise poner porque también están las asignaciones familiares por ANSES para las compañeras de privado, y después están las de provincia. Pero bueno, son dos cuadritos que cuando entreguemos el manual van a estar ahí. Lo que sí que decir la asignación familiar es que la asignación familiar es una gran conquista de la patronal, habérsela sacado de encima, eso lo tenía que pagar la patronal, desde el menemismo para adelante se lo sacó de encima, de a poco, hasta que con el kirchnerismo se consolidó que lo paga el Estado, y ha ido perdiendo mucho poder, ¿sí? Ante la asignación familiar, una acrecentaba a su familia, y considerablemente se le acrecentaba el salario, porque obviamente era una proporción de lo que una familia gasta por hijo. Hoy no tiene ninguna referencia con el gasto real que uno tiene por hijo, la asignación familiar. Ha sido destruida, es casi es icónico, ya es un dibujo de una vieja conquista que la han destruido. Después están las deducciones, que son, las vamos a ver, las obligatorias. Está la del aporte jubilatorio. La del aporte jubilatorio es algo de lo que hemos hablado mucho y por lo que hemos luchado muchísimo. En algún momento, también los más viejos, ahí ya entro yo, nosotros aportábamos el 18% porque
nuestra ley jubilatoria, que es la 8024, establecía que para garantizar el 82% móvil, inclusive a medida que vos ibas pasándote en la antigüedad, podía llegar hasta el 85 con una movilidad, para garantizarle ese beneficio al trabajador que se jubilaba, que de hecho los compañeros y las compañeras cuando se jubilaban no se jubilaban con el 67%, sino que se jubilaban con un sueldo superior a la del trabajador en actividad. Nosotros pagábamos una caja compensatoria que la manejaba, ¿cómo se llama este tipo? Que pasó, Giordano, ¿sí? Que después fue conocido con una frase célebre que le preguntaron dónde iba a parar esa caja y dijo, esa plata no está. Y cuando le preguntaban dónde está, a pesar de que él era el interventor de la caja, él dijo, no está, ¿sí? Algo fue célebre porque era muy similar a la frase de los desaparecidos, o sea, están desaparecidos. Él dijo exactamente lo mismo, está desaparecido, esa plata. Actualmente ese aporte del 7% histórico que hemos puesto ha desaparecido, es como que nunca hubiese existido, como los aportes a las cajas que han hecho las y los compañeros de las escuelas privadas, las cajas, que eso después lo puede explicar Carlitos si tiene ganas, pero es parte también del debate, y pasamos a un aporte del 11%, que es el 11% más un aporte de, y esto del 11% quiero decirlo porque cuando pasamos del 18 al 11, en ese momento hubo un debate muy fuerte entre Tribuna y Montserrat, porque Montserrat lo vendió como un triunfo, porque en ese momento lo vendió como un aumento salarial, ¿sí? A ese pasaje. Entonces dijo, hay un aumento del 7%, y nosotros dijimos, acá no hay ningún aumento del 7%, sino que se está preparando la armonización. Dicho y hecho, 4 meses después vino la pandemia, y 3 meses después de la pandemia, 4 meses después, vino la reforma previsional, el ataque histórico que tuvimos con la 10.694, y los jubilados no solamente perdimos la movilidad, perdimos el cálculo inicial, y eso va a ser producto de una clase donde tendremos que discutir solamente este punto. Después a ese 11% se le sumó a través del 660040, esto que se llama aporte obligatorio, inciso E, artículo 9, L10, 724, que es la ley 10724, que es 2% para supuestamente, miren lo que dice la ley, el financiamiento y sostenimiento transitorio de los desequilibrios del sistema previsional provincial en el marco de la ley 8024. O sea, que al igual que con el APROS, donde tenemos 600.000 beneficiarios que aportamos a un grupo de delincuentes que cobran 4 millones de pesos, tienen 3 cargos en la provincia, que lo bancamos todos nosotros y que están defolteando la caja provincial del APROS, tenemos también otro par de delincuentes en la caja provincial, y acá aparece otro punto programático de los que había planteado Carlitos, que era necesario discutir, que es que esas cajas tienen que tener un control real y volver a la mano de los trabajadores, a pesar de que en ambas participan de sus directorios tanto miembros de la conducción del sindicato UPC como del CEP. Nos piden que pongamos más plata para poder equilibrar las finanzas de una caja que solamente sirve, como denuncia muy seguidamente nuestro secretario general de Capital, solamente sirve para agrandar las finanzas provinciales. Después está lo que dije al principio, el FOSAED, el Fondo de Enfermedades Catastróficas y el aporte voluntario al APROS, el aporte al APROS. Todo eso son parte de los descuentos que ya lo había explicado anteriormente. Lo único que queda por fuera de eso es el 67.2600, que es el seguro de vida obligatoria, que es 1.270 pesos. Eso se regula anualmente, o sea que es una cifra que se modifica anualmente y no suele ser una cifra importante, tampoco suele ser mucha la plata que te dan cuando tenés que ir a cobrar ese seguro. Y la última es la cuota de afiliación a UPC para aquellos que son afiliados. Espero que todo el mundo que esté acá sea afiliado, si puede ser delegado, que no es obligatoria y que es el 2,5% del salario.
compañeros, compañeras, esto es la composición del salario explicados en términos políticos y explicados también en términos de cómo hay una estructura de nuestro salario que le sirve a la patronal para poder desguazar el salario aún por fuera de las paritarias con el visto bueno de la conducción de nuestro sindicato. Y la lectura de del salario en este sentido, lo único que hace es sacar una conclusión. Necesitamos de forma urgente tomar el control del sindicato, en primer lugar, de sus cuerpos delegados, en segundo lugar, de las distintas delegaciones, para poder hacerse de la conducción provincial del sindicato, que es una tarea que tenemos 3 años para ir haciéndolo paso a paso, que es como se hacen las grandes tareas que tenemos, que tenemos por delante. Quiero decirles que la primera que dimos este curso, la tarea era conquistar UPC Capital. La conquistamos, ahora, segunda vez que damos el curso, vamos por la delegación, vamos por 1.200 delegados y preparémonos para gobernar nuestro sindicato a nivel provincial. Bueno, compas, ¿vieron que era todo sobre el salario? O sea, parece que es una cuestión de otro tipo, pero tiene que ver con eso. Había alguien que había levantado la mano, que creo que era Zoila, me parece, y ahí está Sandra levantando la mano y Sebastián levantando la mano. Bueno, escuchamos preguntas, debates. Alejandro no se va, por más de que diga que yo me hago cargo de esta parte, porque él se tiene que hacer cargo de que fue el que hizo el curso, el que lo desarrolló. Después me tira los muertos a mí, digamos. Pero bueno, ahí vamos a estar y cualquier cosa contestamos entre los dos. Así que empezamos a escuchar. ¿Querés, Sandra, empezar vos? Bueno, mientras Sandra se prepara, Sebastián. Buenas noches, buenísimo el desarrollo, gracias Ale, estuvo muy bueno. Yo quería hacer una pequeña aclaración sobre lo que, como empezaste, APROS, que la denominaste como obra social, no es una obra social. Si bien todos creemos que es nuestra obra social, es una aseguradora de servicio de salud. Por lo tanto, no tiene las mismas obligaciones que una obra social. Y eso lo veo, bueno, en mi escuela surge mucho siempre en todas las asambleas, por eso lo ponemos en todos los mandatos. Hay un montón de prestaciones que no están obligadas a darlas, el APROS. Y viene a colación de justamente que ayer estuvimos en la puerta de APROS haciendo los reclamos. Pero bueno, más que nada era para eso y en definitiva me parece que sí, que es muy importante, importantísimo que organicemos las escuelas para poder conseguir la mayor cantidad de delegados para que mueva la balanza a la hora de la votación en la departamental, que tanto nos preocupa la departamental. Bueno, tener delegados en las escuelas es la voz de las escuelas no solamente en la departamental, sino en el gremio, que el gremio es nuestro, es de los que laburamos, de los docentes. Eso nomás, gracias. Gracias, Eva, delegado departamental de Tribuna Docente de Unidad de la Escuela de UPC Capital. Sandra. Esperen una cosita, porque ahí, discúlpenme, me meto, dije que no me iba a meter. Este curso, así como me está planteado, es para darlo en las escuelas. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier compañero que necesita, por ejemplo, el martes lo vamos a dar en una escuela. Porque estoy leyendo, entonces van a tener el manual, en el manual está este guión que yo acabo de desarrollar, lo pueden dar ustedes, pero si no se animan, es cuestión de que pongan, compañero, quiero que lo den presencialmente en mi escuela o virtualmente voy a organizar una reunión y lo podemos dar. El que se dio el día jueves pasado,
y el jueves próximo es Forexport. Se pueden ir llevando a las escuelas para activar y desarrollar el debate con los compañeros. No hablo nunca más. O sea, es una mentira, ¿se dan cuenta? O sea, es imposible pensar que no va a meter el pico, pero está bien, digamos. Bueno, tenemos un montón que levantan. Sandra, no sé si estás o no estás, o tu mano quedó levantada. Vamos a hacer como la mona, vamos a ir a todos lados, pero esperen un poquito primero. Doy una noticia mientras después doy las manos Nicolás, Roxana y Franco a levantar la mano. La noticia es que ahí está en el chat el drive para que se anoten los que les interese integrar alguna manera de relacionarse entre todos, digamos, y que tiene que ver fundamentalmente con orientación, acompañamiento, desde tribuna docente y a tribuna docente de los compañeros y las compañeras que se postulen, piensen, quieran ser delegados. Nico. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, buenas noches. Muy bueno el curso, primero que todo, la verdad es que lo felicito por todo lo que nos enseñan y nos desburran. Y bueno, algo que para mí me parece que está asociado con el salario es lo que salió ahora de que se aumenta el cupo de horas y creo que eso es algo que de alguna forma, en media sobre todo, que ahora podemos tener hasta 36 horas, yo creo que eso también viene un poco a colación de la construcción del salario que propone la burocracia sindical en el sentido de que no te vamos a mejorar el sueldo, sino que te vamos a hacer trabajar mucho más si quieres ganar más. Cuando nosotros, yo tenía una anécdota que me hizo mucho ruido hace mucho tiempo. Acá vino el secretario general de UPC y lo planteó lo planteó lisa y llanamente, digamos, lo dijo en una asamblea que hubo acá en un colegio de media, que fue en la escuela normal de acá de Anfunes, y dice, él así dijo, o sea, va a haber un punto en el que se va a abrir el cupo de horas, digamos. O sea, ellos conocen ciertas cosas y vos decís, estos locos saben todo lo malo que nos va a pasar, digamos. Y creo que a veces vos decís, ¿cómo puede ser que los que supuestamente tienen que velar por nosotros y por nuestro salario sean los que más lo destruyen? Era solo para eso, digamos, porque son cosas que se van agregando y vos decís, qué es lo que planearán en un futuro? ¿Cómo piensan destruir nuestro salario? Y nada, y eso solo quería acotar. Gracias. Gracias, Nicolás. ¿Por qué tengo...? Espera, Cristian, a ver, muteate, Cristian. Gracias, un segundito. Gracias. Bueno, muy bien, Nicolás, que te amas el norte cordobés. Verónica, Roxana Verónica. Bueno, buenas noches. Muy linda la charla, aunque entré tarde. Vemos que el recibo de sueldo es un instrumento en contra del trabajador docente realmente, que es una maniobra del gobierno toda armada y que por ahí un poco no sabes por dónde empezar, pero retomo lo que dijo el primer compañero, que hay que tener unidad en el pedido de los mandatos. O sea, hay que empezar por parte, digamos. Creo que empezamos hace tiempo pidiendo que los supuestos aumentos vayan al básico. Creo que por ahí hay que arrancar y unidad en los pedidos de los mandatos, nada más. Hay que lograrlo de alguna manera. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Franco y después Claudio. Bueno, Cumpas, no, bueno, excelente el curso, el desarrollo que hicieron los compañeros. Yo quería acotar algo concreto, si se quiere, bueno, abonando a esto que acaba de decir la compañera, de poder ir desarrollando la unidad en la intervención.
Miren, me parece que pensar así el salario, tal como se ha expuesto en el curso de hoy, en la charla, en esta intervención de hoy, es una manera radicalmente diferente a cómo piensa el salario la burocracia y cómo la impone el gobierno. Entonces, es lógico que nosotros vengamos en una pérdida constante del salario, ¿sí? Los que van a discutir el salario lo discuten con otra lógica, con la lógica del patrón y no entendiendo integralmente el salario como se ha planteado acá. Entonces, para mí, el primer paso para resolver los problemas es plantearlo, y plantearlo de la mejor manera, de la forma más concreta, más clara, y ir caminando hacia la resolución de ese problema. Entonces, imagínense ustedes que vamos a tener un sindicato que discuta el salario con esta orientación, con este planteo integral que se hace y que se ha desarrollado en este curso. Bueno, ya vamos a tener otra realidad muy distinta. Esto que dice el Quete sobre la política de la burocracia es muy claro. La política de la burocracia es la del gobierno de multiplicar la cantidad de tiempo de trabajo presionando hacia la baja del salario, porque para ello el salario no es un medio de vida. Y lo han dicho explícitamente. Para ello la docencia es una changa para arrimar unos pesitos más en la ayuda de la economía familiar y no un trabajo que permita el desarrollo de la vida de una persona y de una familia. No lo entienden así y por lo tanto no lo discuten así y por lo tanto nunca vamos a reconocer. Miren, hoy para ver una cosa así concreta, hoy estábamos estudiando un poco el presupuesto educativo provincial, y vimos que en este año el gobierno bajó el presupuesto educativo, 4%, hubo un recorte de presupuesto educativo de lo que había presupuestado a principio de año ahora de un 4%, hubo un recorte. Pero en ese recorte, dentro de ese recorte, de ese ajuste, hubo una partida específica, una parte específica donde aumentó el presupuesto descomunalmente. Un 33% más de guita puso en infraestructura escolar, porque las luchas por infraestructura escolar fueron enormes por las escuelas. Al menos acá en Córdoba no hay escuela que no se haya organizado debido a la lucha para mejorar la infraestructura escolar, para reclamar que se arreglen las aulas, las condiciones de trabajo, de estudio y demás. Eso, de alguna forma, es salario conseguido con la organización de la escuela, con la organización del lugar de trabajo y con la lucha. Y se lo han conseguido los docentes, lo ha conseguido la organización sindical, en particular toda la tarea que hemos dado desde la delegación capital, pero con el trabajo escuela por escuela de los delegados, que han conseguido salario sobre la base de luchar con la organización de su escuela. Eso me parece importante. Hoy veíamos que dentro del ajuste del presupuesto educativo provincial, donde ha aumentado, que no es un aumento, sino que ha redireccionado partidas, ha sido en infraestructura escolar, justamente por la lucha docente. Y eso por el norte, porque no asumimos como natural el hecho de tener que trabajar en escuelas de mierda, en escuelas hecha mierda, con ninguna condición. Entonces, si asumimos como natural que el salario no es para vivir, sino que para arrimar unos pesos o para lo que diga la burocracia, bueno, nunca vamos a ganar. En cambio, si asumimos como natural los términos del salario como se han discutido acá, bueno, nos van a permitir ganar, como le han permitido ganar a las escuelas, las condiciones de infraestructura que se van ganando, aunque no todo está resuelto, pero que se van ganando con la lucha. Bueno, nada más que eso quería aportar. Ah, y otra cosita, ¿no? Un puntito más. Hay otros dos ítems en el salario que están no remunerativos, que son en negro, que son, por un lado, el bono que nos está pagando de 40.000 pesos, que va sumando 10.000 pesos en negro, digamos, el gobierno, que es parte de lo que dice la recuperación salarial. Esa plata está en negro. Y después hay un ítem que inventó ahora con la última paritaria, que se lo paga a los cargos de maestro, que es un ítem que llama compensación salarial no remunerativa, que todos los cargos que tienen el nombre de maestro, lo cobran, y es un ítem que vale 55.870 y pico de pesos, que es justamente para subir el piso en los cargos de maestro. O sea, para completar solamente esos tres ítems que tenemos no remunerativos en el sueldo, que bueno, también contribuyen a la precarización de nuestro salario. Tiene un tope ese ítem. Claudio Ordóñez. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí, dale. Bien. Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que decía muy buena la charla, la explicación de Ale, bastante claro y didáctico. Con respecto a lo que decía que el delegado dentro de
la escuela puede cumplir su función también de incrementar el salario a los compañeros. Esto me hizo recordar a cuando yo empecé acá a trabajar en la provincia de Córdoba, hace más o menos 10 años atrás. Yo trabajaba en una escuela rural en Camiñaga, que dependía de Chañar, de San Francisco de Chañar, un anexo. En esa escuela, donde funcionaba la escuela media, nosotros teníamos una zona del 60%, y a la mañana funcionaba la escuela primaria, que tenía un 100%, y al lado pegado estaba el jardín infante, que también tenía el 100%. Cuando nosotros hacemos el relevamiento, lo que dice Ale de la planilla, más, hicimos una juntada con los compañeros que tuvimos 5 meses sin cobrar. Bueno, hicimos ese relevamiento y nos correspondía a nosotros el 150% en el lugar donde estábamos, lo cual lo elevamos para que se amplíe la zona en esa localidad, y fue rebotado porque no llevaba la firma de la directora de la escuela media. Y la directora, como era un anexo, no quiso firmar porque la escuela base, dependía el anexo tenía una zona del 80%, y supuestamente se le iba a bajar la zona a ellos. O sea que acá, no sé, Ale, si nos podés aclarar bien este tema, si el delegado tiene la función de poder elevar estas planillas o tiene que tener el aval de los directivos, porque en ese momento nos jodieron de esa forma, ¿no? Que si no tenía el aval de la dirección, no, no llegaba a nada. Después, bueno, con respecto a lo que dijo Nico, el tema de ligar a la burocracia sindical que está gobernando en este momento nuestro sindicato, esto sale a la luz ahora. Ayer salió en el boletín oficial una ampliación de sedes en el interior de UPC, ¿no? De esas sedes, casualmente son las sedes más rebeldes, ¿no?, que tienen ellos. Bien, y con respecto también a que la burocracia lleve a avalar la absorción, perdón, de los terciarios a la universidad provincial. Acá, y hablando de salario, hay una flexibilización laboral terrible en este tema, de pasar los compañeros de los terciarios a la universidad provincial, porque se pierden muchísimas conquistas, ¿no?, que tenemos, y también se van a perder muchísimos puestos de trabajo en esto, sobre todo en el interior. Nada más, compañero. Ale, si me podés resolver el tema ese del directivo y el tema de la zona. No lo vamos a dejar hablar a la ya vamos a contestar en un rato. Sandra, ¿estás ahí? ¿O tenés la mano levantada nomás? Bueno, Lina, y si hay alguien más que levante la mano o que diga, y si no, bueno, hacemos un cierre y nos vamos a descansar. Si hay más preguntas, tal, le metemos, no hay ningún problema, ¿eh? Pero bueno, por eso digo, vayamos anotándonos para ir cerrando. Dale, Bueno, Lina. en relación, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que quería decir en relación a lo que dijo Claudio recién, no solamente, sí, es parte de esa precarización laboral, esto de la regionalización de la universidad provincial, se le hizo firmar a los institutos y no ha quedado en claro cuáles van a ser los puntos a tratar, como por ejemplo los cargos que no son docentes y que forman parte de los institutos de nivel superior. Bueno, hay toda una incertidumbre en eso. Se ha manejado obviamente políticamente y con una promesa nueva, o sea, reiterada y nueva para este año, por ejemplo, en el caso de donde trabajo yo, que es el IES Arturo Capdevila en Cruz del Eje, de poder darles el edificio propio. Con eso han entrado, diríamos, para poder hacer que los institutos, que las direcciones de los institutos estén de acuerdo y
Y bueno, y es un tema que sale obviamente en debate. Todas las asambleas que hemos tenido con respecto a esto de los acuerdos salariales y todo lo demás. Y otra cosa que me parece importante también es, por lo menos acá en Cruz del Eje, la delegación de Cruz del Eje nos llamó a asamblea por la fuerte repercusión que tuvo el boletín oficial cuando salieron las 36 horas para el nivel medio y lo que se debatió en ese grupo de delegados escolares. Entonces no tuvieron otra opción dentro de la burocracia que conduce que de llamarnos a asamblea. Nos llamaron a asamblea para el martes que viene. Muy gracioso, quedó una forma muy ridícula de la asamblea, porque la verdad que nos llaman con nosotros ya reclamando este tema. Ni se cuenta con lo del BEC. Es decir, nos llaman por lo del BEC, por el y nos llaman la semana. A ver si silenciamos a Isabel. Yo creo que este curso es un instrumento para que nosotros, cuando hablemos de todas estas cuestiones, porque una de las cosas que dice la burocracia sindical, cada vez que debatimos estos temas, queremos debatir y hablarlos en los Se está cortando. salario, ¿no? Sandra, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. No hizo nada más, era como para contar un poco el panorama acá. Bueno, Cumpa, un par de cosas. Primero lo de Claudio, que planteó Claudio ahí, que es importante tomarlo, digamos. Con relación a al tema de la zona, ¿sí? Para despejarlo. Emanuel, estabas vos ahí con la mano levantada, dale. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, digamos, por este espacio. Creo que las intervenciones que han realizado desde el primer encuentro hasta este han sido muy potentes, muy fructíferas, digamos, muchos disparadores para poder reflexionar, pensar y actuar. Creo que incluso la intervención, digamos, del área del desarrollo, me parece que ha sido un análisis sumamente claro, que ha echado mucha luz ahí por ahí, estas confusiones que tiene que ver con el recibo de sueldo, para poder desmenuzar, digamos, parte por parte y poder entenderlo, ¿no? Y quiero agregar rápidamente, digamos, como que me parece que hay una parte que por parte del discurso del gobierno y de ciertos actores también está fuertemente instalado, digamos, una disociación entre lo que es el campo de la pedagogía y la capacitación docente, y por otra parte lo que es el salario docente, ¿no? Que hace la dignidad de todo trabajador. Y creo que es importante, digamos, y necesario instalar la problemática del salario y la precarización laboral que vivimos, y toda la limitación que eso plantea para poder sostener una educación de calidad, una capacitación y una actualización de saberes, ¿no? Porque como que es imposible pretender una mejora en la educación sin atender a las condiciones laborales de nosotros, que somos gran parte de los que la sostenemos, y esta precarización no solamente nos afecta a nosotros, sino que también tiene un impacto directo a toda la comunidad educativa, ¿no? Nada, eso, digamos, quería agregar, porque hay como mucha cuestión esta, digamos, como que esto es una cuestión secundaria, ¿no? Se plantea, y no, me parece que tiene una relevancia, y tiene que tener una relevancia muy grande en plantear esta relación intrínseca que hay entre lo que es el salario de un trabajador o una trabajadora docente y el campo de la pedagogía y la capacitación docente. Nada más. Fantástico, está muy bien, porque es algo que tenemos que tener en cuenta, y ahora vamos a cerrar con algunas cosas. Primero, Claudio, o sea, porque es una pregunta puntual, la tomo, digamos, el directivo tiene que presentar lo de la zona, pero la escuela organizada presiona y obliga al directivo a que lo haga, digamos. O sea, hay como una tarea ahí que tiene que ver con eso, y bueno, si el directivo se niega, se va a inspección, se discute los términos en los que eso se pueda avanzar. Miren, hay una conclusión sobre esto, hay una cosa que es importante, que me parece que es la central del desarrollo del curso del ALE,
del curso de tribuna que hable de desarrollo, que es lo siguiente, digamos, o sea, nuestra tarea como delegados y la tarea que tiene tribuna docente absolutamente presente es desarrollar profesionalmente un cuerpo de luchadores. Ese es el eje. Un cuerpo de luchadores profesionales significa que podamos atender de manera científica todos y cada uno de los problemas que tienen que ver con las condiciones